Perfecto. Bueno, para las personas que acaban de llegar y también para la videoconferencia, les estaba proponiendo de que, además de las actividades que realizamos a la semana, a mí me gusta darles así como una participación extra, y sobre todo en estas fechas de tradiciones, para elaborar una calavera literaria, una calaverita literaria. Eso quiere decir de que tienen dos opciones. La primera es solamente subirla a la página de la plataforma, y con eso pueden intercambiarla con otro tipo con alguna de las actividades que se tengan que realizar. Es decir, si a ustedes no les gusta, por ejemplo, un mapa mental que se les complique, lo pueden intercambiar por esta calaverita literaria. Y si vienen el próximo sábado y me la exponen, es decir, la presentan ante el grupo, les voy a dar un punto extra. Entonces, creo yo que es un incentivo para ustedes, para que también se animen a estar de este lado, porque, lo repito, tarde o temprano van a tener que estar acá. ¿Ok? Dígame. Sí, de las que gusten, de todas las 7 semanas, una que no les haya gustado así de, no sé cómo, la van a aplicar, ¿sale? Ok. Dicho todo esto, el día de hoy vamos a hablar sobre educación en un sentido amplio. Esto, bueno, ya les había comentado, hoy ha realizado. ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Bueno, parece muy repetitivo todo lo que les he estado diciendo, pero como si se fijan, como que ya vamos aterrizando algunos aspectos respecto a la educación y a la pedagogía. Las dos van de la mano. O sea, no puedo dejar de pensar en pedagogía sin educación y viceversa. ¿Por qué? Porque ambas implican darle algo a las demás personas o a sus receptores, algún tipo de idea. Pero también tenemos algunas formas de realizar este diálogo o esta comunicación. Eso es lo que estamos estudiando y es lo que van a estudiar de aquí en adelante. ¿Cómo es que se hace esta relación? ¿Cómo es que uno enseña y el otro aprende? La otra persona va a aprender a partir de las ideas que su profesor les esté dando. Y también, del otro lado, ustedes cuando aprenden van a tener que discernir entre lo que les conviene pensar o lo que les conviene entender y lo que no. Hay cuestiones a través de nuestra vida que a lo mejor nos la tratan de enseñar, pero no la aprendemos. Y no la vamos a aprender porque no está en nuestro ser. Eso también ténganlo muy en cuenta. En ocasiones, y sobre todo en algunas escuelas públicas o primarias, siempre nos tratan de imponer, es otra cuestión y otro tema que se puede tratar de resolver en un café, ¿verdad? Pero en este caso, hay cuestiones que los alumnos, a ustedes, les va a interesar, y otras cosas que no. Por eso ustedes eligen entre ser pedagogos o tener una licenciatura en educación, o bien hay algunos en la licenciatura. ¿Por qué? Hay algunos que les fascinan las matemáticas y por eso se van a una materia o una licenciatura que corresponda, y otros que les gusta leer y se van a otro tipo de ciencias sociales o algunas licenciaturas de ciencias sociales. El caso en general es de que nosotros vamos formándonos a partir de lo que nosotros queremos que nos enseñen, y sobre todo lo que el profesor va a querer que se enseñe, ¿va? Ok, entonces, a partir de los inicios, estaba revisándolo, de acuerdo a estudios antropológicos, nosotros tenemos más de, aquí en la Tierra, aproximadamente 100 mil años, perdón, que ya quería ponerme muy de cachai y al final terminé. 100,000 años, pero si se fijan, nos fuimos sofisticando a partir de los 10,000 años antes de Cristo, y ahorita ya nos hemos especializado muchísimo en estos temas. Entonces, la educación como tal la tenemos desde siempre. Siempre nos hemos tratado de enseñar en grupo,
es otra cosa muy importante, siempre la enseñanza va de la mano a lo que es la sociedad. Para poder estar en esa sociedad o bien aportarle algo a esa sociedad. Nosotros, si se fijan, ¿cuántas veces hemos visto algún descubrimiento y es hacia la sociedad? Y la sociedad es la que lo premia. Ahorita estamos en la época en donde se hace el premio Nobel de la literatura, de química, de física, de medicina o de la paz, y todas van enfocadas a lo que han hecho esas personas hacia la sociedad. Digo, Nobel en su momento inventó, bueno, descubrió lo que es la dinamita y cómo maniobrarla con material fósil. Y esa situación le provocó en su momento que él lo quería para algo bien, para un bien, y al final terminó siendo utilizado en guerra o en destrucción. Entonces él como que la conciencia le vino un poquito en su vida, y por eso él decidió que utilizaran todo lo que ganó de este invento a que se hiciera de manera que se retribuyera a la sociedad. O sea, de lo que creyó que fue malo, se le retribuyera hacia a la sociedad. Y si se fijan, es hacia la sociedad. Generalmente nosotros nos olvidamos en lo personal, pero vamos, la educación es para que nosotros podamos convivir en la sociedad. Puede ser, bueno, la verdad es que esa es como que una primera idea, pero también implica lo que nosotros queremos. Nosotros también en ocasiones no nos llevamos en la sociedad o no nos desarrollamos en la sociedad y quedamos un poco, aislados. Creo yo que tendría que haber una posibilidad de que esta se vuelva una especie de retribución tanto de la sociedad hacia la persona y de la persona a la sociedad. Un ciclo. A veces no se puede, y es precisamente porque no tenemos las herramientas para poder hacer este tipo de interacciones. ¿Ok? Bueno, la educación, en efecto, desde su aparición, el hombre se preocupó de criar y cuidar a los niños hasta que pudieran valerse por sí mismos. Eso lo hacemos, y eso es natural. No solamente los seres humanos lo hacemos, sino lo vemos en los animales. ¿Mande, perdón? Los animales. Sí, en los animalitos tenemos la posibilidad, vemos claramente de que la mamá defiende. He visto, hace poquito vi uno de una elefanta, una mamá elefanta, en donde su cría estaba lastimada de una de las piernas, de unas patas, y cuando le disparan para adormecerlo a la cría, la mamá se enfurece. O sea, el elefante se enfurece y se pone a la defensiva para que no ataquen a su hijo. O sea, si se fijan, hay como un instinto o una especie de raciocinio respecto a la supervivencia y protección hacia el menor. Aquí también las mamás hacen o enseñan a sus crías a comer, a cazar. Por ejemplo, los leones que empiezan así como que jugueteando, y después venlo de adultos y a lo mejor ni siquiera la contamos. Pero si se fijan, tratamos de criar y también de educar. Educar, repito, puede ser de una forma un poco más práctica, como una instrucción, que es algo muy superficial, o bien una enseñanza profunda. Es decir, que un tema la tengan ustedes bien clara o de lo suficientemente clara para que ese tema lo puedan desarrollar hacia afuera. ¿Ok? A modo ilustrativo, voy a tratar de ver ciertas características de lo que es la educación a través de la historia. Por eso les digo que era una educación en sentido amplio, y vamos viendo cómo pensaban algunas personas o algunos autores, y sobre todo pedagogos actuales, bueno, que ahorita le llamamos pedagogos, pero anteriormente eran psicólogos, eran médicos, eran sociólogos, que van relacionando la educación con la formación del ser humano. ¿Ok? Bueno, la primera de ellas es una idea en la educación, es perfeccionamiento. Aquí, bueno, tenemos a Kant, a García Hos, que es un pedagogo español, y también tenemos a Platón. La educación es una modificación del hombre
que entraña perfeccionamiento. Nosotros vamos tratando de perfeccionar. ¿Cómo? A través de habilidades. O tratamos de obtener habilidades. Hay personas que les gustan, les fascinan los autos y se empiezan a especializar en cómo arreglarlos, cómo cuidarlos, cómo mantenerlos, y posteriormente, si se ocupara, pueden utilizar esas ideas o ese aprendizaje para utilizarlo como un oficio. Digo, hay gente que a partir de lo que, de esas habilidades, termina gustándole y cambia radicalmente su forma de ver o su forma de actuar frente a la sociedad. Digo, ustedes conocen, creo que Mark Zuckerberg, no sé si alguien así como que, uno que creó el Facebook, una de las redes sociales más importantes, si no el WhatsApp también. Ahorita cómo nos comunicamos prácticamente con ese tipo de redes, y él decidió simple y sencillamente utilizar lo que ya había aprendido respecto de esa interrelación y también a través de software o aplicaciones lograr generar estas redes sociales. Y él no pensaba desde un principio que lo iba a realizar. Fueron como que cambiándose las situaciones de tal manera de que pues llegar a ese caminito. Y eso es a través de la perfección. Nosotros, bueno, de acuerdo a creencias, y también, por ejemplo, Platón lo señalaba, nosotros somos perfectibles, queremos llegar a ser perfectos. Platón señalaba que la única forma es a través, bueno, es a través del mundo de las ideas, y también las creencias es cuando trascendemos, pero llegamos a ello o a la perfección educándonos. Si queremos hacer algo en particular, tenemos que aprenderlo. O sea, yo no sé bueno, más o menos, no, la verdad no puedo decir que soy un genio, pero por ejemplo, yo no sabía qué era la física cuántica, o sea, qué eran los cuantos. Y después, revisando, descubrimos a Max Planck, a Albert Einstein, y a otros científicos que nos van nos van señalando qué es la física cuántica. Pero ustedes, bueno, en lo particular, yo era un ignorante al respecto. Me gustó el tema, lo fui aprendiendo a través de videos, de libros, y más me puedo defender, no tengo que sé todo, es que no, no creo que no sé ni una décima parte, no, nada, o sea, pero más o menos lo entendemos. Nosotros también, cuando queremos aprender algo, queremos perfeccionarnos, y eso es lo que nos da la educación. Platón dice que educar es dar al cuerpo y al alma. Él tenía lo que era la idea de que era una conjunción, tanto el alma como el cuerpo, que al momento de interactuar, se generaba lo que era el ser, ¿ok? Y obviamente que toda la belleza y perfección que somos capaces de ser es el hombre. O sea, nosotros, bueno, el concepto de hombre implicaba universalmente, obviamente, podemos hablarlo como personas. Kant decía que la evolución es el desenvolvimiento de toda perfección que el hombre lleva en su naturaleza. Él decía que nosotros éramos perfectos, a diferencia de Platón, que quería llegar a ser. Nosotros éramos perfectos, pero que el hecho de que no éramos perfectos en cuanto a nuestro ser, pero teníamos que perfeccionarnos porque no sabíamos que éramos perfectos. Es decir, a partir de que nosotros que vamos de nuestra forma de perfección, de filosofía. García Jos decía que la educación es el perfeccionamiento intencional de las facultades especiales del hombre. Estrechamente ligada a la idea de perfección está la idea del bien, ya que ambos hacen referencia a lo conveniente para la naturaleza humana. Esa es otra cuestión que también se discute mucho. Nosotros nos educamos para bien, y si nos educamos para bien, ¿por qué existe el mal? Eso les decía que tenemos que filosofar un poquito. Pues resulta ser de que existe una educación mala o una mala educación que nos desvía del camino. Si nosotros queremos perfeccionarnos, la idea social es de que nos vamos a perfeccionar para algo bueno, para algo que pueda desarrollarse en la sociedad.
caso contrario de que en ocasiones nos perfeccionamos para algo malo. Digo, ustedes lo pueden ver en las noticias, cómo incluso se van algunas personas especializando para cuestiones de destrucción. No, y no lo digo yo, repito, está en nuestra vida cotidiana, en la información que nos están dando. También, otra de las características de la educación es un medio para alcanzar el fin de la persona. Lo podemos ver con Dante, con Marañón o Spencer. La educación aparece como medio imprescindible para que el hombre y la mujer se realicen en plenitud y alcanzar su fin. Muchos de nosotros, desde, bueno, a lo mejor de primaria a preparatoria, pues no teníamos como que ese concepto de qué íbamos a hacer. Yo diría la canción, ¿qué vamos a hacer cuando fuéramos mayores o cuando quisiéramos entrar a la universidad? La verdad es que nosotros nos vamos desarrollando, vamos adquiriendo herramientas para llegar a un momento dado en donde nos vamos a adherir a una sociedad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a adherir a ella? A través de algún oficio, alguna licenciatura, algún trabajo que la propia sociedad nos presenta. Eso depende mucho de nuestras ideas. Por eso digo, ¿qué queremos nosotros alcanzar para realizarlo? Sí, mírenme, no puedo y no voy a discutir respecto a que fue algo diferente, pero me gusta. O sea, yo decía desde pequeño, mi papá es médico, yo voy a ser médico, pero llega un momento en donde las ideas que voy adquiriendo, el pensamiento social, lo que me representaron, por ejemplo, mis profesores, me fueron cambiando de esa idea y decidí, o dentro de mis fines, era de que fuera abogado en particular, y también abogado litigante en un principio, y después terminé siendo servidor público, y posteriormente, pues ahorita estoy dando clases. Si se fijan, fue cambiando, mis fines estaban determinados, pero resulta de ser de que esos fines se fueron modificando a través del tiempo. Y quién sabe, a lo mejor dentro de 2 o 3 años, o dentro de 10 años, a lo mejor estoy en una escuela o estoy haciendo otras cosas completamente distintas. Obviamente, esos fines, a pesar de que van cambiando, no implican de que vaya errando en mi forma de ser o vaya errando respecto a mis ideas, sino simplemente voy cambiando. Ustedes también tienen una idea en este momento y si la cambian, no es que sea algo malo, sino que es algo que ustedes consideran que es conveniente realizar para que posteriormente, para que se sientan realizados. En ocasiones incluso hasta un corte de pelo implica, o de cabello, implica un cambio en su forma de sentirse, en su forma de ser. Y eso es, entre otras cuestiones, es para alcanzar algún tipo de fin. ¿Ok? Decía Dante, nuestro literario, ¿verdad? El objeto de la educación es asegurar al hombre a la eternidad. Él lo ve un poquito más en cuanto a la creencia teológica. Un médico, bueno, se llamaba Marañón, decía que la educación es una superación ética de la ciencia. Adelante, por favor. Y Herbert Spence, que también es sociólogo, pedagogo, decía que la función de educar es preparar la vida completa. Fíjense cómo nosotros en algún momento dado vamos a preparar a una persona para que alcance sus fines. Puede ser que se las arruinemos, perdón por ser un poquito pesimista, pero también puedo ser positivista. Muchas veces, véanlo retroactivamente o en forma retrospectiva, en donde ustedes les pueden agradecer a los maestros porque están aquí. A lo mejor algún maestro fue el que les dijo, es que tú puedes, es que tú necesitabas esto, y lo logró. Y ustedes lo lograron y por eso están aquí. También otra de las características es una organización u ordenación. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? Eso.
sea personal o socialmente, la educación es vista por algunos autores como medio de estructuración y ordenación. En cierto sentido, tiene semejanzas con la idea de perfeccionamiento, pues se trata de la ordenación hacia un orden ético. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Aquí qué quiere decir de la ordenación? Bueno, yo no soy, bueno, ya les había comentado, creo que ya me había expuesto, ¿no? Pero yo no soy muy ordenado, que digamos, en algunas cuestiones, sobre todo en la casa. La verdad es que sí, tengo que reconocer ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en educación sí tiene que haber un orden. No podemos tener un avance haber visto otra. Así ha pasado en la evolución de la educación del hombre respecto a todo lo que va aprendiendo. Empieza con algo pequeño y después termina con algo más complejo. Ahorita estamos hablando de cuestiones un poco más complejas que lo que podríamos haber aprendido en primaria o en secundaria. Vamos perfeccionándolo, vamos especializándolo y le vamos agarrando gusto. Digo, al final de cuentas, ustedes al momento de tomar esta licenciatura es porque algo les movió, que dijeron, yo quiero ser pedagogo o yo quiero ser licenciado en ciencias de la educación. Por algo lo hicieron. Digo, dentro de sus pensamientos o de sus actividades diarias les generó esa inquietud y por eso estamos aquí en esta clase. Aristóteles señalaba que la educación consiste en dirigir los sentimientos del placer y dolor hacia un orden ético. No podemos, al momento de ser personas, personas humanas, tenemos no la obligación, pero tenemos la posibilidad de que seamos desordenados o bien seamos ordenados. En los placeres y dolores, nosotros al final de cuentas somos los que lo vamos ordenando, lo vamos orientando. Hay placeres que no pueden ser todo el rato y hay dolores que tampoco pueden ser todo el rato, por eso hasta hay refranes al respecto. Digo, no puede durar más de 100 años un mal, ¿verdad? Así también, tenemos que tener un cierto orden, si no, estaríamos, yo creo que, por la palabra, pero si no tenemos esa organización en nuestros sentimientos, no podemos incluso vivir en una sociedad, y vean ustedes, hay instituciones precisamente especializadas en eso. El pedagogo Herbart señala que la educación es el arte de construir, edificar y dar forma necesaria. Si se fijan, una construcción, bueno, no me dejarán mentir, si ven alguna construcción, empezamos con los cimientos, con la zapata, con las traves, y vamos acomodando, bueno, las traves para arriba, pero en la parte de abajo tenemos que tener un buen cimiento para poder construir. No podemos construir en un terreno que no es tan seguro. Pregúntale a Pisa, ¿verdad? A la torre, que está medio acá. Pero necesita una especie de orden para poder construir y poder edificar. Así ustedes, bueno, los seres humanos necesitan un piso parejo en donde tengamos las bases de nuestra educación para posteriormente ir edificando nuestras ideas. ¿Alguien más que me ayude, por fin? Eso. Acción humana. La educación es un conjunto de influencias sobre los sujetos humanos para influencias procedentes de los otros seres humanos. En este sentido, la educación se diferencia de la influencia cósmica, climatológica y física de todo tipo que inciden sobre el hombre, que es necesaria para el desarrollo biológico. La educación es una influencia humana porque se trata de un fenómeno social. Muchísimas gracias. Sí, la educación suena muy tautológico, o sea, muy redundante, pero al igual que yo lo veo en materia de derecho, no podemos, por ejemplo, decir una empresa, decir, no sé, perdón por una marca, Coca-Cola, decir, hola, mucho gusto, soy Coca-Cola, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque es una ficción que el propio hombre ha realizado a través de la historia para poder determinar alguna acción. Así también la educación como tal no podemos, es palpable, no es palpable como tal, pero sí la podemos comprender, sí la podemos distinguir de cualquier otro tipo de acción
y eso es porque es propia del hombre. Nosotros la inventamos y consideramos que es prudente realizarla para poder llevar todos los fines que le implican a la persona. Así también este concepto, esta característica de la educación es que solamente se puede realizar entre seres humanos, es decir, hacer esta interacción. Podemos tratar de enseñar, pero es enseñar o instruir a otros animales o otros seres vivos, para no errarle, ¿verdad? Otros seres vivos que no sean racionales. Lo podemos realizar, pero no vamos a tener esta interacción. O sea, no va a haber una respuesta como tal directa a partir de un razonamiento. Esto lo vamos a hacer solamente los seres humanos. ¿Ok? El psicólogo Sprenger señalaba que educar es transferir a otro con abnegado amor. Fíjense qué bonito. Bueno, perdón por mi romanticismo, ¿verdad? Pero es transferir a otro con amor, porque ustedes lo hacen. Bueno, yo estoy aquí porque tengo ese amor hacia ustedes respecto de enseñarles. No lo estoy haciendo, bueno, puede ser, la verdad, que otros profesores lleguen así todos con la cara enojona y empiece a dictar, empiece a señalar, empiece a despotricar frente a ustedes por alguna situación que le haya pasado en su vida. Y lo que implica esa situación es de que no les enseñó nada. Bueno, les enseñó que estaba enojado. Y eso no es la forma en que uno como profesor debe de estar frente al que está recibiendo las ideas. Tenemos que hacerlo con amor, con el gusto de levantarme a las 6 de la mañana para arreglarme y venir aquí y enseñarles. Es una cuestión de gusto, y eso también se hace a través de la educación. Alguien no educa de mala, bueno, alguien no puede, sí puede enseñar cosas malas, pero educar es algo positivo, es un amor hacia enseñar. Y eso es lo que nos decía Sprenger. ¿Ok? ¿Alguien más que me ayude, por fin? Ay, para levantarnos. Eso. Intencionalidad. De plano. Esta característica va muy correlacionada con la anterior en sentido estricto. La educación se presenta como una acción planeada y sistematizada, aunque se reconozca la existencia de acciones educativas no intencionales. Muchísimas gracias. ¿Qué quiere decir la intencionalidad? Que nosotros educamos porque queremos. Perdón, aquí hay como una especie de contrato, repito, me encanta lo que es el derecho, pero hay un contrato entre ustedes y yo de manera fáctica, aunque con la universidad de manera, ya es un contrato como tal, pero aquí de manera fáctica nosotros decimos, yo quiero enseñarles y ustedes quieren aprender. Si ustedes no quieren aprender, ténganlo por seguro que no van a aprender. Perdón por ser tan realista, pero si no queremos hacer algo, no lo vamos a hacer. No nos gusta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa posibilidad actualmente, bueno, en una sociedad democrática. Ustedes se pueden ahorita parar e irse. Digo, y no los voy a discutir eso. ¿Por qué? Porque están en su derecho, porque tienen esta intención de salir. Pero así como ustedes pueden tener la intención de salir, de no hacer algo, también tienen la intención de estar aquí presentes, estar sentados y de escucharme. Que se los agradezco muchísimo, porque puede ser de que no, a lo mejor mi voz no sea tan elegante y sobre todo les dé un poquito de somnolencia, pero esa intención de estar aquí y estar escuchándome, eso es lo que implica una educación. Anteriormente no se hacía así. Ustedes están aquí frente a mí y estamos haciendo este tipo de interacciones, pero recuerden que hace, ¿qué serán? 3,000 años, 4,000 años, no había esta interacción. Alguien hablaba en el ágora y alguien escuchaba. La intención de alguien ponerse enfrente a otros, y había otra intención de que una persona se sentara o que fuera caminando. Lo hemos visto también, por ejemplo, en la Biblia, cómo educaban a partir de que la gente se interesaba por un tema en particular. No tenían la posibilidad, si había algo que les interesaba, iban. Y se juntaban, pregúntenle, ¿cómo se llama? Hasta en montes se hacía pláticas. Y cómo ese gusto por tener este tipo de interacciones era precisamente porque había una interacción, era una intención.
La educación es la actividad planeada por la cual los profesores forman la vida anímica, fíjense, de los seres en desarrollo. Y también Blanchard, también pedagogo, también filósofo, repito, anteriormente el concepto de pedagogo no estaba muy bien definido, entonces podían ser médicos que hacían pedagogía, psicólogos que hacían pedagogía, o sociólogos, y al final ya se definió como, o filósofos, que después ya fue como que más aterrizado en lo que es la pedagogía. Blanchard señalaba que la educación consiste en una actividad sistemática ejercida por los adultos sobre los niños y adolescentes. Él lo definía para educación básica o educación primaria, pero obviamente la educación puede ser hacia arriba también, entre pares, o sea, entre adultos o adultos mayores, principalmente para prepararlos para una vida completa en un medio determinado. Repito, en ocasiones la educación también es para pares, para también cuestiones más arriba. Nosotros no terminamos de educarnos solamente con la licenciatura. Tenemos lo que es los posgrados, un postdoctorado, especialidades, tenemos infinidad de cosas. Queremos aprender inglés, hay estudios para inglés, para francés, para alemán. Quieren aprender mecánica, hay estudios para mecánica. En fin, existen una gran variedad de formas de aprendizaje, pero repito, todo lo vamos a hacer a través de una intencionalidad. Y un proceso, ay Dios, ahí está. Alguien que me ayude, un chiquito. Está bien pequeño. Eso. Ah, ya me acordé. Individualización. Puesto que la educación acontece en un sujeto, puede ser contemplada como un medio de realización individual. Perfecto. Sí, ahí sí quieres, no te preocupes. Muchas gracias. La individualización. Cuando nosotros aprendemos, nos vamos forjando en un sentido. Nos vamos individualizando, nos vamos caracterizando, vamos señalando cómo vamos a vestir. Imagínense, nos volvemos tan individuales que a partir de lo aprendido, tanto experiencia académica como no académica, incluso nos cambian nuestra actitud, en la forma de vestirnos. Hay algunos que nos gusta el color negro, entonces nos vamos vistiendo de ese color y nosotros vamos dándole una interpretación a ese color y nos vamos identificando al respecto. Nos vamos volviendo o forjándonos una idea que posteriormente quizás la podamos expresar en la propia sociedad. El pedagogo alemán Keistenter señala que la educación, Keistenter, exactamente, perdón, me sentí como Ponchito. La educación consiste en distribuir la cultura para que el hombre organice sus valores en su conciencia y a su manera, de acuerdo a su individualidad. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros, conforme vamos obteniendo ciertas ideas, nosotros vamos determinando qué valor le damos. A lo mejor a alguien le gusta, repito, el color negro, y hay otros que no les va a gustar. Prefiero el azul. Digo, yo me gusta el azul, por eso lo dije. Entonces, pero es por mis valores, por lo que para mí que representa ese color. Fíjense, no me estoy hablando de colores. Ahora imagínense en ideas de pensamiento o pensamientos relativos ¿cómo se llama? A la pedagogía. De los tipos de métodos que existen para enseñar, ustedes van a elegir en algún momento dado la forma en que le van a enseñar a las demás personas esa forma de aprendizaje. A lo mejor puede ser una metodología directa o indirecta, y a partir de allí van agarrando algún pedagogo que les haya gustado o que le crean o consideren pertinente utilizar para poderlo utilizar a su vez hacia los receptores o las personas que lo van a recibir. Y por último, es un proceso de socialización. De todo lo que les he estado señalando, todo va encaminado a socializar, es decir, llegar a una sociedad, a ser adquiridos, o vamos, a ser, ¿cómo se dice?, arropados por una sociedad. La educación del sujeto supone su incorporación a la sociedad. Adquiere lenguaje, costumbres, lenguaje. Cuando somos pequeñitos, lo que nos enseñan nuestros padres, lo primero es darle nombre a ciertas cosas, pero lo van a hacer a su modo. Generalmente es a través de un lenguaje
de los padres. En ocasiones podemos darle un lenguaje, bueno, y sobre todo pequeñitos les enseñan inglés, alemán, francés, pero lo principal va a ser el español. ¿Por qué? Porque vivimos en México. Obviamente, si vamos a Estados Unidos, el lenguaje que van a utilizar es el inglés. Sus costumbres, las costumbres de las personas, las costumbres de de esa sociedad, del estado de Aguascalientes, las costumbres que tenemos aquí no son iguales a las de Yucatán, a las de Oaxaca o a las de Chiapas. Cada uno tiene sus formas sus costumbres, sus tradiciones. Aquí no tenemos tantas tradiciones como podríamos pensar en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero o en Baja California. Bueno, en este caso las Californias son distintas y nosotros vamos a adaptarnos a través de la educación, nos vamos adaptando a esa sociedad para poder ingresar a ella. No sé si se han fijado o alguno de ustedes a lo mejor vivió en otro estado, llegó aquí y hay un choque social. Me refiero a de que hay usos y costumbres que se hacen en otro estado y aquí chocan al grado de que incluso puede ser como algo chusco o algo trascendental en su vida. Y es precisamente porque ustedes se adaptaron a la sociedad en la que fueron desarrollándose y cuando llegan a otra sociedad, hay ese impedimento que si no se socializa o no se adapta a esa sociedad, termina literalmente desadaptado. ¿Ok? El sociólogo y pedagogo Durkheim señalaba que, es escocés si mi memoria no me falla, la educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados físicos, intelectuales y mentales que exigen de él la sociedad política y el medio social al que está destinado. Si nosotros tenemos la intención de vivir aquí en Aguascalientes toda nuestra vida, nosotros tenemos que adaptarnos a esta sociedad y lo vamos a hacer a través de la forma en que nos educan aquí en Aguascalientes. ¿Ok? Y el filósofo Huxley señala que la educación consiste en formar a jóvenes seres humanos en la libertad, en la justicia y en la paz. Qué bonito. Resumido de todo lo que les acabo de decir, podemos señalar que la educación es un proceso esencialmente dinámico entre dos personas. Obviamente puede haber más, como aquí el ejemplo, ¿verdad? Que proporcionan las metas y ayuda para alcanzar las mismas del hombre partiendo de la aceptación consciente del sujeto. Si se fijan, aquí agarré 2 o 3 características. Ustedes están intencionalmente aquí o se encuentran aquí para alcanzar sus propias metas. ¿Qué pretende el perfeccionamiento del individuo como persona? Que busca la inserción activa y consciente del individuo en el medio social, que significa un proceso permanente e inacabado a lo largo de toda la vida humana y que el estado resultante, aunque no definitivo, supone una situación duradera y distinta del estado original del hombre. Ok, ¿qué elementos tiene la educación? ¿Alguien que me ayude, por favor? El primerito. Eso, bueno, uno y uno. Gracias. Me gusta esa intención. La educación. Perdón. Sí, y después tú. ¿Está bien? La educación como acción. Hay 2 elementos clave en el concepto de educación: el sujeto que se educa, el educado, y el sujeto que educa, el educador. Eso ya lo hemos visto varias veces, por eso ni me quedo. Adelante, por favor. Sin embargo, como el sujeto agente de la educación personaliza todo el contexto social e interviene en el proceso de conformación del educando. De ahí que se pueda afirmar que existe un sujeto educando y una sociedad educadora. Fíjense, bueno, que es básicamente las características que les acabo de mencionar. Está un poco más reducido aquí o más simplificado. El principio del deber, muchas gracias. El deber del educador consiste en estar igualmente atento a no introducir en la infancia necesidades ficticias mediante la intervención inoportuna y en permitir al niño satisfacer sus verdaderas necesidades. Actualmente, si se fijan, hay como un test para los niños para ver qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y a partir de ahí utilizar un método particular para educarlo. No es igual, como he señalado anteriormente, una persona que tiene algún tipo de discapacidad visual, auditiva o motriz, que eso va a implicar hasta cierta medida que requiera otra forma u otro método de enseñanza a la que generalmente se utiliza. También, no solamente de eso, también hay gente con algún tipo de, ¿cómo se dice? Que se me olvidó.
retención, no de retención, déficit de atención, también tiene una forma, una característica distinta a la de en general y por lo tanto necesita otra forma de educar. No es que sean distintos por sí mismos, per se, sino de que, porque todos al final de cuentas pues somos seres humanos y todos tenemos ese derecho de tener este tipo de educación. Aquí lo importante es no tratarlos igual o hacerlo igual con los iguales, sino ser desigual con los desiguales. Es decir, si hay alguien que necesita algo en particular, hay que tratar de focalizarnos o dar ese plus a esa persona porque lo necesita, no tanto porque lo vaya, no tanto porque sea diferente a las demás personas. ¿Sí, dime? ¿Ustedes creen que los profesores actuales están capacitados para atender a ese tipo de niños? Los que son de especialidad, es que, bueno, muchas gracias, qué buena pregunta. Y me sentí como en las conferencias, ¿cómo se llama? Políticas. Muy buena pregunta. Y me voy para otro lado, no es cierto. Te soy sincero, no, creo, no tanto. Hay personas que, repito, tienen la intencionalidad de enseñar a los alumnos para poder perfeccionarlos, pero hay otros que nada más por el simple hecho de que tengan conocimientos en la especialidad implica que son expertos. La verdad es que no. Y aparte, incluso, bueno, me voy a meterme en camisa de 11 varas, ¿verdad? No, lo ven como algo novedoso algunos profesores, por lo tanto, tratan de especializarse en eso, pero no le dan esa misma intención frente a los alumnos. Me explico. Actualmente ya se ha permitido se ha permitido a la sociedad de hacer ese tipo de diferenciaciones, de tratar de desigualar a los iguales y obviamente existen ya escuelas especializadas en algún tipo de discapacidad. El hecho de que se abra ese tipo de trabajos o se abran esas oportunidades ocupacionales, generan incluso especialidades, pero lo hacen solamente por dinero o lo hacen para poder obtener esa plaza. En ocasiones, lamentablemente, sirve nada más para como algún tipo de negocio o bien para, repito, para tener un trabajo. Y no le dan ese amor ¿cómo se llama? A estas personas que realmente lo necesitan. O sea, es un dedicarlo, y no solamente con él, sino en ocasiones ustedes como pedagogos tienen que tratar al alumno y también a los papás, porque llega un momento en donde los papás, como no tienen ese conocimiento que ustedes sí ya tienen, en ocasiones se frustran y no saben qué hacer. Entonces, ese tipo de situaciones, y a mí por eso me está diciendo. Sí. Bueno, la compañera, es muy buena pregunta, pero en realidad los profes o maestros que están en cualquier situación con algún discapacitado, los profesores no están capacitados. No. Se lo digo porque yo tengo una niña con discapacidad auditiva. Ajá. Entonces, sí ha sido complicado porque pues desde el preescolar pues era todo nuevo para la maestra. Tanto para la maestra que tiene ahorita como la que tuvo un preescolar. Okay. Pero no es tanto, a veces como hay nada más uno o dos niños, pues no se sienten con esa capacidad de seguir aprendiendo. Porque ahorita yo soy como que la que le está dando las indicaciones a la maestra. Ok. Entonces digo, no soy capaz, no, a lo mejor no porque no quieran, sino porque dicen, ay, pues nada más es uno, son dos. Entonces como que lidiar con ellos va a ser como, pues ahí verá cómo me las arreglo. Híjole, te agradezco muchísimo tu comentario. Y sí es cierto, a veces dicen, pues es que los más son los que no tienen ese problema, entonces me voy a irme con ellos. Y, sí, perdón. Bueno, no, continúe. Sí, no, sí. Ah, perfecto. Bueno, ok. Entonces, qué caray, ¿verdad? Se van con los más y omiten los menos. Esa es una. Y otra, la propia sociedad no ha permitido ese desarrollo en materia de educación. Les soy sincero, aquí en Aguascalientes, por ejemplo, para personas con algún tipo de problema auditivo, solamente creo que hay una sola institución, es de gobierno,
y así expertos con diplomas y todo, creo que los puedo contar con los dedos de mi mano. O sea, para nosotros, por ejemplo, en materia electoral hubo un debate, y para poder conseguir a alguien que fuera experto en el lenguaje de señas, aquí en Aguascalientes fue casi imposible. Y teníamos incluso que adaptarnos a lo que esta persona tenía, o sea, en su horario, para poder adaptar o tener esa posibilidad de tener gente con esa experiencia. Aquí en Aguascalientes no lo tenemos. Así como dices, imagínate a una persona que tenga una discapacidad auditiva, pues en principio de cuentas el profesor tendría que aprenderse el lenguaje de señas. Pues no tanto, profe, porque bueno, nosotros ahorita sí son varios niños donde está mi hija en la clínica de audiología. Aquí en Aguascalientes sí son varios niños que están así. Son pocos los que están implantados, que tienen implante completo. Claro. Son como unos, con implantes son como unos 7. Ok. Entonces, la audióloga pues no lo ve como una discapacidad como tal, porque dice, o sea, ellos ya escuchan mediante los procesadores, entonces es mejor adaptarlos a una sociedad normal que igual que enviarlos a una escuela especial. Porque en realidad ellos no son como niños especiales, porque ya tienen la capacidad, aunque sea con aparatos, pero pues escuchan. Ya nada más es como que hacer el cambio para que su cerebro capte todo auditivamente. Qué padre. Bueno, eso la verdad es que lo ignoraba. Yo lo decía, bueno, a lo mejor por mi experiencia anteriormente no tenía sobre todo me acuerdo que ese tipo de aparatos eran muy caros. Entonces llegaba... Son. Qué caray. Sí, porque el implante coclear por cada oído sale arriba de $1,000. Qué caray. Fíjate, no lo sabía. Entonces hay niños que solo están bilateral, o sea, están de ambos oídos, y hay niños que solo tienen un implante. Interesante. Wow, no sabía eso. Y qué bueno que me lo dice para tenerlo consciente. Pero sí, $1,000,000. Ay, Dios. Cada oído. En cada oído. Sí. Entonces, ahora imaginemos, ¿sí? Es depende de la marca. O sea, se manejan 3 marcas. En los implantes cocleares se manejan 3 marcas. Hay 2 que se tienen que pagar un seguro por cada año, que son como $50,000 de cada marca. Entonces es dependiendo de la marca que el niño tenga en los implantes. A lo mejor por eso incluso son muy reducidos por ejemplo, en ellos en particular, sí, creo que y afortunadamente les puede permitir que se puedan desarrollar en una sociedad que repito, puede llamarse como ordinaria o dentro de lo general, pero hay personas que, como bien dices, yo no sabía cuánto costaban. Aquí en Aguascalientes, que tengan ese tipo de problemas, y la verdad es que para poder lidiar o poder manejar, mejor dicho, mejor la expresión, poder manejar a estos niños con algún tipo de discapacidad auditiva, híjole, es muy complicado, y como bien decía la compañera, aprender, el profesor tiene que aprender cosas nuevas, en particular para este tipo de discapacidades, y terminan o prefieren no aprenderlo porque la generalidad es que no tenga ese tipo de discapacidad. Malamente, te soy sincero, pero es porque no tienen ese amor. Yo en lo particular, si alguien de ustedes tuviera algún tipo de discapacidad, me gustaría tratar de hacerlo a través o tratar de darles la clase a través del lenguaje. Afortunadamente, por ejemplo, de los videos, no estén fijados, se puede ya transcribir. Generalmente lo que hago es de que una vez que se sube en YouTube, primero ya se hace la transcripción automáticamente, afortunadamente ya, y se activan lo que son los subtítulos. Ustedes, todo lo que digo, se va interpretando por parte de YouTube y se van generando los subtítulos. Y hay algunas ocasiones en donde la edito para que no suene tan feo, ¿verdad? O porque en ocasiones cuando se transcribe mal o no con las palabras debidas. Pero sí, en efecto, volviendo a tu pregunta, no estamos todavía capacitados en general en la sociedad, aquí en México.
De y aquí dos en o tres escuelas que yo he visitado, ¿sabe cuál es la solución de los maestros hoy en día para niños que son no diferentes? Bueno, a mí no me gusta, me enseñaron a no etiquetar a mi niño, pero los medican. Los mandan al psiquiatra. Sí. Bueno, neurológicamente son los que tratan a los infantes. Entonces aquí el PAIDO a mí me dijo, ¿por qué vamos a medicar a un niño que no está enfermo? ¿Por qué vamos a darle medicina a un niño que no está enfermo? Me mandaron a 3 instituciones diferentes. Híjoles. Y en todas las mismas me daban 3 diagnósticos sin siquiera haberlo examinado ninguna vez. Le diagnosticaron a mi niño hiperactividad, autismo y déficit de atención. Entonces, cuando lo llevo con el PAIDO, en esas 3 instituciones todos me mandan lo mismo, medíquelo. Entonces él me dice, su niño es un niño especial porque él es un niño superdotado de aquí de Aguascalientes. Entonces las maestras no están capacitadas. Y si un niño está corriendo o algo, su solución hoy en día en los maestros cuando se presentan este tipo de alumnos en su grupo es medicarlos. Es medicarlos. Entonces, a mí esa idea pues no me gusta porque pues es como bien dice, o sea, ¿por qué vas a medicar a un niño que no está enfermo? Y el PAIDO me dijo una reflexión filosófica, muy basada a Platón, por ahí, que dice que cualquier ser humano aquí en la Tierra puede ser alguien superdotado de inteligencia, porque de hecho nuestra herencia de la inteligencia abarca del 5 al 10%, que todos la tenemos. El otro 80 o 95 es pura estimulación y motivación desde que somos bebés. Entonces de ahí, pues, yo ya no le dije, no es de que tenga un problema, sino que es un niño que pues ha sido muy bien motivado y educado para que él sea uno de los niños más altos. Ah, qué padre. Qué bueno, y qué bueno que tengas esa filosofía respecto a tu niño. Y esa era la otra cuestión que quería ver con ustedes respecto a la educación. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque lo general implica que nosotros nos tenemos que adaptar a la sociedad. Esa es la generalidad malamente definida, porque en ocasiones esa situación, si bien es cierto que nosotros somos sociables por naturaleza, también tenemos esos prejuicios en la propia sociedad. Y hasta en tanto esa sociedad no cambie esos aspectos, vamos a tener o vamos a seguir teniendo ese tipo de rechazos, e incluso diagnosticando mal. Y no solamente, y no lo digo por ti, lo digo por quienes tengan algún niño con alguna discapacidad. Las organizaciones internacionales lo definen como discapacidad y ya se determina si es motriz, si es mental, si es auditiva o visual. ¿Para qué? Para evitarnos algún tipo de mal empleo de la palabra. Pero así como dices, el problema aquí dentro de nosotros y me imagino contigo, es de que nosotros al momento de tratar de adaptarnos a una sociedad que nos rechaza, es frustrante. Es muy frustrante y sobre todo lleva un momento en donde hay personas que lamentablemente no pueden con esta carga y toman decisiones bastante complicadas. Repito, no solamente aquí, sino nosotros por querer tratar de ser empáticos con esta sociedad que no es recíproca con el amor que le tenemos a esa sociedad, nos provoca algún tipo de frustración. Afortunadamente, tú lo has tomado como una muy buena filosofía. La verdad me gustó mucho cómo lo planteaste. Y también contigo respecto a tu niña. Lamentablemente, sí tenemos que, actualmente tenemos que dar pasos más, o ustedes, perdón, tienen que dar pasos complicados para poder adaptarnos a esta sociedad.
Y lo bueno de todo, y creo yo, por eso están aquí en esta clase, bueno, en general, en esta licenciatura, para poder solventar este tipo de problemas. Y por eso las felicito muchísimo, y a quien tenga alguien esta situación, también los felicito mucho porque no es nada fácil. Y lo reconozco porque sé que tienen esta situación que no cualquiera tendría la posibilidad de soportar. Bueno, continuemos porque si no se me va a ir Pero muchas gracias y qué bueno que se abrieron conmigo y lo manejaron en el grupo, ¿sale? Intencionalidad, bueno, ya lo habíamos visto, y sistematización. ¿A qué se refiere con la sistematización? Como vamos a llegar a una meta, a un desarrollo humano, llegamos a un fin, una meta, fines y metas, perdón, tenemos que organizarnos. Si queremos llegar a ser licenciados, tenemos que llevar todas las etapas para poder lograr ser licenciados en pedagogía o en ciencias de la educación. ¿Cómo lo hacemos? A través de un sistema. Obviamente aquí utilizamos un sistema ejecutivo, cuatrimestral, por módulos de dos temas o de dos materias por sábado durante 7 días. ¿Se fijan? Ya hicimos un sistema para poder al final llegar al octavo cuatrimestre. ¿Para ustedes es 4? ¿8? No se acuerdan. También me llevo. Perdón, es que a veces me dan 9, 8 y uno de 7, pero bueno, de 9, perfecto. Para que cuando lleguen al 9º cuatrimestre, ustedes ya tengan organizado todas sus materias, los hayan evaluado, calificado y aceptado o aprobado cada una de ellas. Entonces, hay un sistema que los va llevando o los va vamos, él está indicando el camino a seguir para tener esta licenciatura. ¿Ok? Según el grado de intencionalidad y sistematización, podemos tener 3 tipos de educación. La primera es la educación formal, que es la que conocemos todos. Es decir, en un aula, un profesor enseñando a los estudiantes o a los receptores, pero tiene esta educación está estructurada de manera estatal. No solamente se crean en las universidades por crearlas, sino que hay un sistema político. ¿Se acuerdan que les había dicho que tenía unas conexiones en algunas materias? En este caso es una cuestión política en donde nos tenemos que regir bajo una serie de legislaciones para poder hacer este tipo de interacciones. También existen educación no formal, que se denominará el conjunto de actividades claramente intencionales. Obvio, bueno, tanto la educación formal como la no formal son intencionales. Ambas partes quieren realizar este tipo de educación. En la formal para lograr alguna licenciatura, o la no formal que está fuera de un sistema educativo, pero que tienen la finalidad de aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes lo han visto en algunos cursos de extensión, que no son como tal académicos, pero ustedes pueden, a través de esos cursos, aprender algún tipo de oficio, como es cocina, me imagino que lo han visto, cocina, costura. Por ejemplo, yo me metí a clases de costura, no es que no pude por dar clases, pero a mí me fascinaba, es una paciencia, es tener paciencia y acomodo, pero, o sea, que era, bueno, esa situación era para las, y no es una educación formal, o sea, no hay una norma que esté regulando para poder formar a un licenciado. Y por último está la educación informal, un conjunto de acciones que tienen consecuencias educativas sin que haya sido elaboradas específicamente para la educación. Y es lo que hacemos generalmente en nuestra familia, con nuestros amigos o en un grupo social, donde platicamos y si se fijan, técnicamente hablando, están y están viendo una serie de experiencias que al final los va a apoyar a algún tipo de desarrollo. Lo quiero poner como ejemplo, pero pasa mucho, sobre todo en las asociaciones anónimas.
en donde se reúnen las personas y empieza a haber un tipo de interacción entre ellas y hay un tipo de aprendizaje respecto de lo que le sucedió a uno para que la otra persona lo tome en cuenta y no pase algo, algo similar. Ese tipo de interacción, al final de cuentas, da un aprendizaje, aunque no tiene una formalidad como tal dentro de un poder, dentro de la legislación, y no está también adaptado para para no tener como tal una especie de intención de obtener ese tipo de educación. Simple y sencillamente se dio esa reunión, se dio ese aprendizaje y no va a volver a pasar. Es decir, bueno, en algunas ocasiones, por ejemplo, en estas asociaciones sí se da, pero por ejemplo, el intercambio de personas que va a una ocasión y después ya no va y viene a otra, ese tipo de experiencias da una especie de aprendizaje. ¿Y alguien sabe quién es ella? Quería verlo, esto, fíjense que quedó justo ad hoc a lo que quería enseñarles. ¿Alguien sabe? ¿Alguien la ha visto? Nadie. No, no es una pedagoga. Es más, les doy un punto a la persona que me diga cuál es su nombre. Ah, ¿verdad? Ya los desperté a todos. ¿Alguien? A ver, tenemos una pista. Es de Montgomery, Alabama. 1 de diciembre de 1955 hizo algo muy importante. Ah, ya te vi, pero está bien. Busquen las herramientas necesarias para poder saber quién es. A ver, ¿en dónde? ¿En dónde? Alabama, Montgomery, Alabama. Alguien busque 1 de diciembre de 1955. ¿Mande? ¿Quién dijo de acá? Perdón, acá alguien dijo. Perfecto. Ahorita al rato nos ponemos. Rosa Parks, efectivamente. Ella es una activista, pero no quiso ser una activista. Tuvo una situación. ¿Mande, perdón? ¿Mande, perdón? ¿Qué no? Se negó a ceder el asiento a un pasajero blanco en el volante de la parte trasera de la flor. En efecto, en Alabama. Sí, exactamente, por eso se me hizo muy raro que no supieran. En efecto, ella lo que pasó es que había una ley en Alabama de segregación de personas de color. Es decir, cada uno tenía, incluso su, toma agua, es que no sé cómo se llama, bebedero, gracias, toma agua, perdón, yo sé, me quise decir algo, ¿verdad? Entonces se me chispó. Había bandejas de color para personas de color y había bebederos para blancos y no estaban en el mismo lugar. Es decir, los bebederos para personas blancas eran las principales, las que se encontraban en el público, pero si una persona de color quería, o afrodescendiente, quería tomar agua, tenía que irse a la parte de atrás en donde no se viera que estuviera tomando agua. En esa situación, o en esas, y sobre todo en estos países, a las personas de color o afrodescendientes consideraban que se les había dado derechos, una serie de derechos que no merecían porque anteriormente eran personas esclavas. Así de cruel y de crudo era la situación allá. Al grado de que, como las necesitaban, porque las necesitaban, y había pasado la Segunda Guerra Mundial, entonces no podían decir de que había racismo en Alemania, pero aquí en este caso en el continente americano, decían que no podían tener esa misma visión que los alemanes. Por eso se les permitió a las personas con algún tipo de color, que fueran afrodescendientes, y también, no solamente afrodescendientes, sino, por ejemplo, personas con comunidades indígenas allá en Estados Unidos, también fueron muy, pero muy segregadas respecto a la sociedad, al grado de que también no podían ser vistas. Si anteriormente, las personas afrodescendientes tenían esas complicaciones, las poblaciones indígenas allá en Estados Unidos sobre todo, eran relegadas incluso a terrenos, ni siquiera en la propia sociedad, sino que eran reservas. Imagínense el concepto, reservas. Tú como persona te están convirtiendo en un animal
perdón si lo vemos así, te estoy convirtiendo en un animal y te voy a poner en un terreno para que no te extingas. Eso es lo que hacía este tipo de tierras, de reservas indias, en donde los llevaban para allá. Ni siquiera podían estar incluso en una sociedad. A ellos sí se les permitía porque hacían el trabajo más importante, que era el más duro en estas sociedades. Y resulta ser de que, como ya les había comentado, en un autobús que, por cierto, está en un museo de Henry Ford, quien quiera, bueno, no creo que quieran verlo, pero incluso está en un museo ese camión. Le dan más importancia, fíjense, el camión, el autobús, lo ponen en un museo que ella como tal. O sea, para que vean cómo incluso actualmente todavía tenemos ese tipo de discordancias ideológicas, ¿verdad? Pues resulta ser de que ella no quiso cederle el asiento a una persona. Lo que les dije la vez pasada, se los dije muy rápido, pero ella venía de coser, ella estaba en una fábrica de costura y la regla o la ley de segregación de color estaba definido en Alabama, era una ley, decía de que las personas afrodescendientes tenían la posibilidad de sentarse en medio. Había dos partes, la parte de atrás, que era para ellos, pero si venía vacío el camión o el carro o el autobús, podían sentarse en los asientos del medio, y los principales obviamente eran para ellos. Otra de las reglas era de que tenían que pagar primero, o sea, antes de subir tenían que pagar, a diferencia de las personas blancas, y tenían que bajarse y irse por la parte trasera para poderse subir. No podían pisar el mismo lugar en donde se encontraban las personas blancas. ¿Qué es lo que pasó? Ella estaba cansada, después la entrevistaron y decía ella, no tan cansada físicamente, sino psicológicamente, de que por qué, si ella había llegado primero y se había sentado en ese lugar primero que otras personas, porque tenía que ceder el asiento. ¿Qué fue lo que pasó? Llegan estas personas, el conductor ve que hay personas blancas paradas y lo que hizo fue detener el autobús y exigirles, ni siquiera decirles, exigir que se levantaran y se fueran para que pudieran sentarse estas personas. Ella dijo que no. Ella dijo absolutamente y conscientemente de que no. Les dijo que si no se movía iba a hablarle a la policía, y resulta ser de que llamaron a la policía y, si se fijan, pues se la ficharon. ¿Qué es lo que pasó con esto? Resulta ser de que todas las personas que trabajaban en Montgomery, sobre todo afrodescendientes, protestaron y decidieron no subirse a los transportes que tenían esta marca, o de los dueños de esta marca de autobuses, que correspondía el 75-80%, no me acuerdo cuánto fue, de las personas, de los usuarios, eran precisamente personas afrodescendientes. ¿Qué es lo que pasó con esta situación? Pues mandaron a la quiebra a esta empresa. ¿Por qué? Porque quienes lo utilizaban eran precisamente ellos. No se daban cuenta, o a lo mejor sí se daban cuenta, pero como quiera les valía, perdón por el francés, pero y esta cuestión se fue agrandando hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia del Estado de Estados Unidos, en donde a partir de esta determinación declararon inconstitucional este reglamento y permitieron a las personas afrodescendientes que pudieran subir a sentarse en cualquier lugar del asiento. Y esta fotografía es un año después, el 12 de diciembre de 1956. Ella, si se fijan, está parada y es icónica esta fotografía, como ella sentada enfrente, antes de un blanco, que está de este lado, se fijan, y está en medio, y hay una persona atrás. Es blanca, es una persona blanca, y están en el mismo lugar. Es más, él está incluso atrás de ella. Y esta situación cambió radicalmente a la sociedad. Por eso cuando me hablabas aquí de que todavía vivimos en una sociedad en donde apartan a las personas con
no le quiero llamar diferentes, sino que es que también especiales, todos somos, porque al final de cuentas todos somos especiales. Yo no sé escribir con la zurda. Perdón por el francés, soy un tonto en eso, o sea, no puedo escribir y no por eso me puedo determinar como inadaptado. El problema aquí es que nosotros en la propia sociedad dejamos que lo ordinario sea la regla y las excepciones sean los que se aparten. Cuando nosotros debemos de agrupar a esas personas, de darles esa calidez. Hasta cierto punto, cuando pasó lo de las instituciones, creo que se llamaban Teletón, si bien es cierto que existen algunas cuestiones políticas, económicas, lo que ustedes gusten, la verdad es que cada año lo que hacía era darle esa conciencia que actualmente necesitamos. Ya todo lo manejamos como algo económico y la verdad es que lo hemos visto así porque la gran mayoría no se ha visto en esta situación, en una situación de enojo, de separación, de sentirse excluido. Perdón, pero lo que me acabas de decir me impactó. O sea, no puedo creer que en una sociedad que se está valiendo por cuestiones meramente someras, o sea, algo tan pequeño, no le dediquemos tantito a una pequeña población que realmente lo necesita. Esta situación, lo que pasó con Rose, fue algo trascendente a nivel país. En Sudáfrica, tuvieron que pasar más de 30 años hasta que Nelson Mandela fue presidente de Sudáfrica y quitó esta cosa que se llamaba apartheid, que era peor que esto. O sea, la gente literalmente se separaba. O sea, no podía, era grotesco, perdón, ese era lo cito, era grotesco que las personas se tuvieran que separar por cuestiones de color. Así. Hubo unas revueltas lideradas por Nelson Mandela y terminando lo terminaron mandando a la cárcel durante más de 20 años. Y si alguien vio, hay una película que se llama Invictus, sí, creo que se llama así, van a ver, ahí se ve en la celda en donde vivió por más de 20 años. Era un cuadrito. Y salió y en lugar del enojo, de la rabia contra la sociedad, lo que hizo fue invitarla y unirla. Eso es impresionante. Y eso es lo que quería decirles respecto a las características de la educación, porque la educación es lo que hace. Independientemente de cómo lo veamos de una forma u otra, la educación lo que nos va a apoyar es hacer este cambio. Y a ustedes les va a tocar hacerlo. Ya hemos evolucionado. Digo, de 1955 a la fecha, pues ya por lo menos son como casi 70 años, un poquito menos, 72 años, de que pasó esto. Y nos educamos precisamente para este tipo de cosas. ¿Qué horas son? Todavía no. Perfecto. Este tipo de cambios se manejan, nos permiten, nos enseñan a nosotros como sociedad a cambiar esa visión y agregar a las personas. Todavía les falta mucho. Pregunten también en Estados Unidos cómo lo que pasó con Floyd, el que lo mataron cuando le pisaron el cuello. No sé si se acuerdan, ¿alguien vio eso? De Black Matter, Life Black Matter, creo que se llama así el movimiento. Todavía tenemos esa situación porque también la sociedad allá en Estados Unidos también todavía no los arropa como debe de ser. Y aquí en México también estamos igual. Vemos mucho a Estados Unidos, pero cada vez cuando vienen los inmigrantes y los van pasando por México, lo primero que hacemos es como separarlos. Dicen, oye, pues es que estás invadiendo mi país. Y nosotros hacemos lo mismo en Estados Unidos o en Canadá o en otro lado, y ellos sí nos dicen algo, pero no tanto como nosotros lo hacemos. Y nosotros no lo vemos porque no lo estamos viviendo aquí. Hay libros donde no se puede pronunciar viene la N. Ajá. Y asterisco y significa que es negro, ajá, pero no pone la palabra y otras cosas que sean como racistas. Sí, de hecho solamente entre ellos pueden tener ciertas palabras porque implica que no es racismo, pero es por una situación histórica
que les justifica, y con mucha razón. Y nosotros también tenemos esa situación con nuestros grupos indígenas que no lo hemos hecho. También es como tema dentro de la educación, en donde a ellos les decimos, es que si los educamos de una manera, va a desaparecer su costumbre. Pero por eso lo tienes que mantener con hambre, con falta de tecnología, con infinidad de carencias, solamente porque son población. Lo van justificando estas situaciones sociales al grado de que lo vemos normal, cuando no es normal. Y pues, sí, sí. Pero ese tipo de situaciones, muchos lo ven como algo muy burdo, pero la realidad es de que si hacemos esos cambios, así como pasó de ella, cualquiera, imagínense en aquel momento, en las noticias, una persona de color se negó, fíjense, vean el concepto, se negó a darle el asiento a una persona blanca. Toda la sociedad estaba indignada, gracias, voy a decir una tontería, indignada, o sea, ¿cómo es posible que una persona de color no le haya cedido ese asiento? Y actualmente es una situación de heroísmo, de valor por parte de esta persona. Así también, nosotros tenemos que, a partir de nosotros, fíjense la responsabilidad que les estoy dejando, es que ustedes como educadores van a tener que estar enfrente de sus alumnos y decirles estos valores, estas cosas buenas, para que ellos a su vez lo repliquen en su familia, en la sociedad, y hagamos una revolución, obviamente no de armas ni mucho menos, pero una revolución ideológica. ¿Cuántas veces? Que sea como racismo así, que a alguien le llamen negro, no porque sea así, pero por color. El término como tal, actualmente sí. ¿Por qué? Porque no le preguntas a la persona si le gusta o no. Así como nosotros nos dicen, oye, ¿te llamas Moisés? Sí, pero me gusta que me digan Moy. Digo, me pueden decirme profe Moy, entonces no hay problema. Hasta ahorita, ya después de que terminamos, ¿verdad? Perdón, por cierto, eso. La situación, el término o la palabra va implicada la intención, porque para ellos puede ser de que entre ellos no puede haber ningún tipo de intención mala, pero históricamente esa palabra implica muchas cosas. Por eso cuando les decía al principio, la palabra pedagogía se tomaba como algo, como incluso no insulto, pero con un término un poquito discriminatorio. ¿Por qué? Porque implicaba en aquel momento, en el origen, que era el esclavo el que llevaba al niño a educarlo, a aprender ciertas cosas. Era el esclavo o el sirviente el que lo hacía. No, actualmente ese concepto se quitó, se escindió de su originalidad, de su origen, y se volvió algo mucho mejor, algo que debe de ser como actualmente se da. Entonces, la palabra como tal no tiene nada de malo, el problema es la intención de la que le das. Aquí nosotros, ¿cuántas veces? Y lo digo citando a generaciones, cuando hablamos de una persona que es una persona indígena, o eres un indio, perdón lo pongo entrecomillado, pero cuando dicen eso, lo tomamos como un insulto, lo tomamos como algo malo, eres un indio. Y la verdad es que no es ese contexto, no es nada. Yo creo que debemos ser orgullosos de nuestros orígenes, pero le damos dando una intensidad a una palabra a tal grado que... no te preocupes. Ahí está ya, no pasa nada. Le vamos dando un contexto, y eso es el problema. Por eso se hace cambios. ¿Por qué? Porque implica que el hecho de que le pongan mito implica que ya no vamos a tener ese problema. Quizás es por cuestiones de comercialización o algo, pero al final de cuentas esos cambios van permeando en la sociedad y van dándole esa idea. Hace 20 años a los grupos minoritarios como el LGTB no se veían. Y ahorita sí se ve como algo, como algo probable. ¿Por qué? Porque probable, me refiero a de que es permitido en una sociedad cuando anteriormente no se permitía. Ese tipo de cuestiones son las que van cambiando. Para bien o para mal,
nos lo va a dar en la historia. Al final de cuentas, esa nos lo va a dar la historia. O sea, nos va a decir, estuvo correcto o no. Pero por lo menos hicimos un cambio en una sociedad en donde hemos sido un poco monótonos en algún tipo de situaciones, en algún tipo de ideología. No sé si te di la respuesta. Es que eso pasó hace la semana pasada en mi casa. Mi sobrino es morenito. Y está en la secundaria y un niño usó esa palabra para referirse a él. Y mi sobrino le pegó. Entonces, le mandaron a hablar a mi hermana y mi hermana fue y dijo que no tenía que usar esas palabras para referirse a mi hijo. En efecto. Y el niño dijo que yo estaba bromeando. Y la maestra dijo que también ella no lo había sentido como manera de referirse a mi sobrino. Y dijo mi hermana que, o sea, no se tenía que referir a él porque para eso ella le había dado un nombre a él. Y por eso pasó en la secundaria y yo así. Totalmente. El hecho de que exactamente tiene un nombre y todos tenemos el derecho de tener un nombre. ¿Por qué me vas a cambiar el nombre? Al menos que esa persona que dice que se llama Moy, o que le gusta que le digan Moy, acepte que le dicen Moy. Porque si le dicen otras palabras, pues a lo mejor se va a ofender. Si él no se define con esa palabra, no lo va a hacer. ¿Lo más rapidísimo? Sí. Bueno, ¿qué pasa con los niños que tienen no sé si hay niños en el colegio que son como imperativos, que no ponen atención en nada, se pasan, si quieren salir del salón, golpean, van, castigan y todo. Y dice la maestra, la verdad es que yo no puedo, tengo 20 niños y no puedo quedar este niño porque después lo es. Entonces es así como que, por lo que dicen que los automedicaban, ¿verdad? Yo digo, ay, pues es que no sé cómo ayudar. Bien fácil, como si fuera bien. No, habla con sus papás. Es muy fácil, no sé cuántos años tengan, pero sus papás, bueno, mucho mejor, que hablen con sus papás porque ellos saben cómo durante todos esos años en donde lo han educado, ellos tienen la fórmula. Ellos saben qué sí le gusta, qué no le gusta, y a partir de allí pueden tratar al niño conforme a lo que él necesita. Por ejemplo, ella no sabe, en efecto, no va a saber la maestra cómo tratarlo, pero si los papás dicen, es que le tienes que ponerle estos dibujos o estas cosas, con eso lo tranquilizas, ella le dan tips para poder tratarlo a él de una forma diferente. Aquí sí se tendría que hacer algo diferente porque lo necesita, ¿ok? Pero es hablar con ellos, porque te digo, no sé cuántos años tengan, han de ser como 6 o 7 años. Pues 6 años. Ok, 6 años, los papás tienen 6 años de experiencia de tratarlo, ¿verdad? Ok, de nada. Pues ya creo que ya son las 9:36 y después me van correteando el otro profesor. Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Voy a tratar de ser más ejecutivo la próxima semana y mucho más rápido para poder concluir los temas que nos faltan. Son muy poquitos, los voy a sintetizar, pero quería que viéramos esta parte de la educación en un sentido más amplio. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, algún otro comentario? Ya te tengo anotada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima semana. Déjame